apadrina a 2 hijos. Y qué curioso que ambas personas, porque con el catálogo me di cuenta, son criados del 7º duque de Medicina. Es decir, cuando tú mandabas a alguien que fuera padrino de tu hijo, tiene que ser una persona con un posible, es decir, con un cierto perfil. Es decir, pero no he encontrado las partidas bautismo. Curtis dice que Gil nace en 1576 y Jerónimo Sancho, supuestamente, nace entre 1529 y 1508. ¿Qué función tenía Carranza en la corte del 7º duque? Desde mi punto de vista, Carranza solamente, solamente enseñó esgrima al 7º duque, y a una serie de personas bastante elegidas. ¿Por qué? Porque el Burgo, y él lo dice, él se reía bastante de la ciencia de Carranza, o sea, que eso ni era esgrima ni era nada, eso de tanto aplicar la ciencia a la esgrima, eso ni era esgrima ni era nada. Entonces, él siempre un poco reacio a que la gente se riera de él, como es lógico, él solamente enseña sus conocimientos a personas bastante jóvenes. Pero qué curioso que en el libro de retratos de Francisco Pacheco, en una obra de arte, aparecen estos dos señores. Un tal Pedro de Mesa, que destacó en el arte de la danza, fíjense ustedes, la danza y la esgrima. Hay un paralelismo. En la vihuela y en el bordado. Y además, Pacheco, que escribe un poema muy bonito, dice que él fue el primigenio en la destreza, es decir, que fue el primer alumno de Carranza. Tenemos aquí Pedro de Mesa. Y después, el siguiente sería Manuel Rodríguez, que fue también maestro de arte y fue alumno también de Pedro de Mesa. Es decir, Carranza, por lo que sabemos, solo enseña esgrima al 7º duque y a una serie de personas escogidas. No es el ser maestro de arte porque no pertenece a la iglesia. Entonces, ¿qué labor hace Carranza? Desde mi punto de vista, es un escritor de corte. ¿Por qué? Porque por la formación de Carranza, que es abogado, él se centra sobre todo en una tarea intelectual, no más que práctica de la esgrima. El momento cumbre de la vida de Carranza en España, antes de pasar a la parte latinoamericana, llega en 1580, durante la campaña de la conquista de Portugal por Felipe II. ¿Qué ocurre? Esto ya es parte de la historia general, ¿verdad? El duque de Alba invade Portugal, no me meten toda en la fase de la conquista, pues sería muy largo. El duque de Alba entra por el centro, y el duque de Alba ya no hay sitio. Fue la última campaña del duque de Alba. Y el 7º duque, Don Alonso, junto con el marqués de Ayamonte, invade Portugal por el sur. Y Carranza, en la primera acción militar de su vida, en la que de Constancia, invade Portugal por el sur. Y en nombre del 7º duque conquistará Lulen, Mertola y Portimao. Son los referencias de doña Isabel Álvarez de la biografía sobre el personaje. Carranza participa en la contienda, es bastante destacado de la campaña. De hecho, la campaña de Portugal, que pueden ver ustedes de los artículos de Luis Salas y demás, fue una campaña bastante pacífica, no hubo grandes batallas siquiera. La parte peor se la llevó el duque de Alba, pero por el sur la verdad que fue casi un paseo campal. Y de hecho Carranza en su libro lo dice. La Casa de Minas participó con 3.870. Cuando termina la campaña, Felipe II quiere, digamos, agradecer la labor al duque de Minas y a todos sus allegados. Y al duque de Minas le da la capitanía de Milán. Milán era un estado bastante de Italia, bastante fuerte. Y el duque le dice que nada de la China, que él no quiere irse para Milán, que lo que quiere es quedarse en sus territorios. Y me preguntaría sencillo, el duque lo que ambicionaba era la capitanía de la Marca Océana. Y qué curioso, la va a conseguir meses antes de la proyección de la Gran Armada, de la hermana inglesa. ¿Qué le da a Carranza? Carranza le da el título de Comendador de la Orden de Cristo. Es una orden portuguesa que desciende de la antigua Orden de los Templarios. Bueno, ¿y qué hace una orden portuguesa? Un señor que es de Sevilla, y lo nombra comendador de una orden portuguesa. ¿Por qué? Pues posiblemente todo vino cuando tanto el 7º duque, Don Alonso y Carranza asisten a la coronación de Felipe II en el monasterio de Tomar, que lo tienen ustedes aquí. Que curioso, el monasterio de Tomar es la orden de la Virgen de Cristo. ¿Quién era la parte de la capitanía de Milán? Que no la quería, el 7º duque no quería la capitanía. ¿Quién era la parte del 7º duque para agasajarlo? Le dan el toisón de oro. Y si se fijan ustedes aquí, encontrarán una pequeña diferencia. Es decir, este es el frontispicio o portada del libro de Jerónimo de Carranza,
Y este es el tratado de Pedro Pera, también publicado en San Lucas, en 1536. ¿Qué encuentran ustedes de diferencia entre uno y otro? El toisón de oro. Es decir, en el libro de Paramato no aparece el toisón de oro. Y sin embargo, cuando en el libro de Carranza, en 1582, es decir, Carranza publica el libro después de la campaña de Portugal, ya aparece el emblema de la Casa de Pan y pero fíjense ustedes, aquí tienen el toisón de oro. Pero sin embargo, Carranza no estaba contento con lo que le habían ofrecido. Es decir, el premio, digamos, de la corona fue el comendador de la Orden de la Virgen de Cristo. Siendo comendador tenía derecho a una serie de rentas y el deber de comprometerse a la defensa de los intereses de la orden. No había, digamos, un establecimiento de la orden de la Virgen de Cristo. Carranza quiere más, Carranza quiere, él es hidalgo, él quiere un título para ennoblecerse, a él y a sus hijos. Él había tramitado los títulos de hidalguía en 1579, pero él quiere más. Y entonces, en 1584 abandona San Luis y se marcha a Madrid. Pero ojo, no se va, digamos, de mala forma con el duque de Macedonia, aunque en las cartas posteriores él dice de que por la envidia de muchos que no me dieron lo que él quería, después tuvo que emigrar a América, pero yo estoy seguro que Carranza no se desvincula para nada de la casa de Macedonia. ¿Por qué? Porque el séptimo duque ya tenía agencias en la corte, para tratar sus negocios en Madrid. ¿Qué ocurre? Carranza mantendrá posiblemente, hará una especie de cursus honorum. Estará en la corte, será un cortesano más, intentará recabar méritos para que Felipe II le dé posiblemente un título o una gobernación en ultramar, es decir, en las colonias americanas. Si una persona se llevara mal con el duque de Macedonia, no se entiende que escribiera después un libro que nunca se publicó, que es el manuscrito de las leyes de la incuria, y se lo dedica, qué curioso, al octavo duque de Macedonia, a Juan Manuel, que había nacido en 1580. Y después le dedica el libro también, qué curioso, a Fonseca, que lo tengo aquí, a Hernando de Leyes Fonseca, que era presidente del Consejo de Indias. Es decir, no ven ustedes una maniobra bastante certera, es decir, por un lado, que sigue llegando bien con el séptimo duque, por si las cosas no están mal, y por otro, le pido un poco dorando la píldora, para que ustedes me entiendan, con el presidente del Consejo de Indias. De hecho, los años que está la corte sabemos muy poco de Carranza, una etapa un poco bastante desconocida. Pero, curiosamente, en 1589, Felipe II lo nombra gobernador de la provincia de Honduras. Es decir, ya tenía Carranza lo que quería. Ustedes pensarán que, gobernador de la provincia de Honduras, está muy bien. Le digo a ustedes que no. Yo creo que era el peor destino que le podían dar. Y de hecho se lo puede demostrar bien por la cantidad de conflictos que tuvo Carranza en Honduras. Fernando Carranza es nombrado por Felipe II gobernador de Honduras por el plazo de 6 años. ¿Por qué por el plazo de 6 años? Es decir, los funcionarios en América, al estar en un territorio demasiado lejos del control de la corona, no podían tener un plazo demasiado largo, porque podían convertirse, digamos, en un gobernante endémico. Es decir, nadie lo podía echar. Entonces les ponían un plazo para que fueran renovados. Carranza parte de San Lucas, siempre de San Lucas. Todos los gobernadores que partían a América, en las cartas, y esto lo inventado yo, esto parece un documento de Felipe II, se dice, y partirás de San Lucas. Que es algo que, no de Sevilla, no, y partirás de San Lucas. Y eso viene los documentos, eso no lo inventado yo. Él parte de San Lucas con sus 2 hijos, fíjense, con sus 2 hijos y varias mujeres solteras. No me pregunte para las mujeres solteras, porque no sé que se la llevaría. Bien, llega a la provincia de Honduras sobre 1590 y la provincia de Honduras comprendería este territorio. Bastante inhóspito, no era un territorio totalmente urbano, como podía ser el territorio de Nueva España o México, y comprendería las ciudades de Trujillo, Comayagua, donde estaba la sede del obispado, gracias a Dios, Puerto Caballo y San Pedro de Sula. Quédense con esos nombres. Cuando llega a Carranza, aquello está manga por abajo. Aquello, para que usted me entienda, aquello hay un descontrol político y militar enorme. Y de hecho, el último gobernador que había estado, que era Rodrigo Ponce de León, había sido condenado y juzgado por la corona. Es decir, que el que llegaba allí no solía irse de recibo. De hecho, cuando llega a Carranza, el la dice, bueno, Rodrigo Ponce de León ha sido detenido por la audiencia de Guatemala y ha sido encarcelado. Imagínate ya, ese era su antecesor. Cuando llega a Carranza, tiene una serie de problemas, intenta solucionarlo. Lo primero dice,
Sixto Paso de Trujillo, tomando la bala, fue a preguntar a los vecinos que estaban enemistados porque era público que estaban divididos. Es decir, él llega e impone paz entre los propios pobladores. Después, intenta regular el trato de la corona por las leyes de higiene a los indígenas. Es decir, había colonos españoles que utilizaban a los indígenas como esclavos. Esto no es nuevo lo que estoy diciendo, pero intenta un poco controlar, es decir, de que un indio, como le decía, visto que un indio casado servía, a un vecino y la india su mujer servía a otro. Es decir, intenta regular el comportamiento de los colonos. Después, intenta con la legislación local regular el control de tierras, es decir, que cada uno pase lo que le quieran dar allí. Imagínense la situación de anarquía política que existía. Carranza solicita sobre todo al monarca que le envíe barcos desde Sanlúcar. ¿Por qué? Él dice en una carta, todo esto que estoy sacando son cartas de Carranza Felipe II. Él dice que cuesta mucho trabajo y mucho dinero hacer un barco en América, porque no tienen ni materiales, ni mano de obra, ni herramientas. Y él dice, muy curioso en la carta, dice que las clavazones son más baratas en Sanlúcar que en Honduras, y por tanto que le envíe barcos desde Sanlúcar a Honduras para el comercio. Y una cosa muy interesante, reforzar la defensa de la ciudad. ¿Por qué? Piensen ustedes, en 1588 se produce el desastre de la Armada Inglesa, ¿verdad? A partir de la derrota de la flota española, los ataques piratas a las colonias americanas son endémicos. Es decir, el pueblo tiene un nombre, Francis III.